A principios de marzo de 1862 llegó a Veracruz el conde de Lorences, el general Carlos Latrille, con nuevos refuerzos para los franceses, los cuales fueron alojados en Tehuacán. Junto con estas fuerzas vinieron de Francia el general Almonte, que se proclamó jefe supremo de la nación, y otros conservadores identificados como enemigos del gobierno liberal que venían a México solo para agitar a la población. Era evidente que el plan se movilizaba hacia la intervención y que el gobierno estaba actuando con lentitud. Por tanto, el gobierno de Juárez pidió al representante francés que obligara a reembarcarse a los conservadores refugiados en el cuartel de los franceses. Los acusaba de perturbadores de la paz pública, pero el comisario Saligny se negó a ello, pues tenía instrucciones de su gobierno para apoyar al partido conservador y derribar al gobierno de Juárez. Los conservadores habían asegurado a los franceses que al presentarse las fuerzas intervencionistas, la mayoría del pueblo mexicano se levantaría en armas para destruir a Juárez. Esto no sucedió. La idea de los franceses era que el pueblo apoyaba a la iglesia y que, por lo tanto, consideraban a Juárez como un traidor, un hombre que trataba de destruir la religión. Pronto los representantes de Inglaterra y España se dieron cuenta de que el emperador de Francia tenía ideas muy distintas a las que se habían escrito en el Tratado de Londres, y se percataron de que el comisario francés solapaba a los conservadores refugiados en Tehuacán. Se declaró rota la alianza de las tres potencias en abril de 1862, y después de arreglar satisfactoriamente sus reclamaciones con el gobierno de Juárez, cada uno decidió reembarcarse con todo y sus tropas y regresarse a sus países. El artífice de esta separación fue el general Prim. Rotas las negociaciones, el ejército francés se negó a retroceder a sus posiciones iniciales como se había convenido. Además, el conde Lorences ordenó el avance de su ejército hacia el interior del país. Este ejército estaba compuesto por 6,000 hombres perfectamente armados y disciplinados, con abundantes víveres y municiones, y eran tenidos por los primeros soldados del mundo a causa de sus brillantes victorias en Europa. A este ejército invasor vinieron a sumarse varias partidas conservadoras mal armadas, que al mando de Leonardo Márquez se incorporaron a Almonte. Sin previa declaración de guerra, los 6,000 franceses mandados por Lorences avanzaron desde Orizaba sobre la ciudad de Puebla, habiendo sido atacados por el general Zaragoza en las cumbres de Acultzingo, Veracruz, abril de 1862, con objeto de detener su avance, pero no lo consiguió y se retiró a Puebla a preparar la defensa. Lorences creía que los franceses tenían tal superioridad de raza, de organización, de disciplina y de valor sobre los mexicanos, que desde que se desembarcó en Veracruz se consideraba ya dueño de México. Por tanto, sin tomar las precauciones necesarias, ordenó el asalto a los fuertes de Loreto y Guadalupe que defendían la ciudad de Puebla, ya que Lorences juzgaba empresa fácil apoderarse de ellos y vencer rápidamente al ejército mexicano. Esto sucedió el 5 de mayo de 1862, la famosa batalla del 5 de mayo. Las 3 columnas del ejército invasor fueron rechazadas con grandes pérdidas al intentar repetidas veces tomar las fortificaciones, teniendo al fin que abandonar el campo y retirarse vencidos y perseguidos por la caballería mexicana. Esta única real victoria fue lograda por los defensores de Puebla, el general Ignacio Zaragoza, soldado genial y gran patriota, cuya atinada dirección y extraordinaria audacia hicieron posible el triunfo en la acción del 5 de mayo. Los otros jefes fueron los generales Porfirio Díaz, Celestino Negrete, Felipe Berriozábal y el general Lamadrid. La noticia del triunfo de las armas republicanas en Puebla llenó de entusiasmo a todo el país, a la vez que causó profunda sensación en Francia. El informe que el general Zaragoza rindió al presidente Juárez fue breve y significativo. Las armas nacionales se han cubierto de gloria, las tropas francesas se portaron con valor en el combate y su jefe con torpeza. La batalla del 5 de mayo no resolvió la guerra, pero levantó mucho el ánimo. La injusta intervención francesa despertó grandes simpatías por la causa de México, en América, en la prensa española, en la inglesa, inclusive en Francia, quienes le pedían a Napoleón que retirara las tropas de la invasión.
En este punto, con su derrota, Lorenz se vio ante la necesidad de manifestar a su gobierno que necesitaba cuando menos 20.000 soldados y mejor artillería para garantizar el éxito de la empresa. Napoleón III aumentó el ejército francés en México a 31.000 hombres con 50 cañones y lo puso a las órdenes del mariscal Elías Federico Forey, quien vino a reemplazar a Lorenz en septiembre de 1862. Forey recibió instrucciones del emperador en el sentido de tratar al país como territorio conquistado, haciéndole saber que el gobierno provisional que habían establecido en México los conservadores debería funcionar con aparente independencia, pero quedando en realidad bajo su tutela. Por lo tanto, en cuanto Forey llegó a Veracruz, desconoció al gobierno de Almonte, quien se había proclamado presidente de la República. En septiembre de 1862, estando la ciudad de Puebla sitiada, murió el general Zaragoza de fiebre tifoidea y fue sustituido en el mando del ejército de Oriente por el general Jesús González Ortega, quien logró concentrar en Puebla 20.000 hombres y fortificar la plaza en espera de un nuevo ataque de los franceses. El 16 de marzo de 1863 fue cuando inició el sitio, que duró 62 días. El sitio fue valerosamente resistido por la guarnición mexicana, teniendo los sitiadores que ir tomando calle por calle y casa por casa, siendo rechazados muchas veces con grandes pérdidas. El gobierno federal había ordenado al general Comonfort que acudiera en auxilio de Puebla con el ejército del centro, pero fue derrotado en San Lorenzo, con lo cual los aliados perdieron toda esperanza el 8 de mayo de 1863. En tales condiciones, González Ortega ordenó que los cañones y el armamento fueran destruidos para que no cayeran en poder del enemigo. Y después de disolver el ejército, puso la plaza a disposición del invasor y, entregándose los jefes y oficiales como prisioneros de guerra, se dio fin al sitio el 17 de mayo de 1863. Los prisioneros fueron tratados al principio con grandes consideraciones, pero como se negaron a firmar un documento que los comprometía a no tomar las armas nuevamente contra los franceses, se les comenzó a tratar duramente, y con excepción de algunos que lograron fugarse, como González Ortega y Porfirio Díaz, los demás fueron conducidos a Francia, en donde se les retuvo como prisioneros. El gobierno carecía de elementos para resistir en la Ciudad de México el ataque de los invasores. El presidente Juárez decidió marcharse a San Luis Potosí con sus ministros el 13 de mayo de 1863, un poco antes de entregar la ciudad de Puebla. Al retirarse, Juárez llevaba consigo la representación de la República y llevaba plenos poderes otorgados por el Congreso. Y en esas condiciones logró resistir durante 5 años a las fuerzas enemigas del gobierno republicano y de la independencia nacional. Apenas había salido Juárez, se pronunció en la capital el general Bruno Aguilar, quien aceptó la intervención francesa y se puso a las órdenes de Forey. La vanguardia del ejército francés hizo su entrada en México al mando del mariscal Bazaine el 7 de junio y 3 días después entró el resto del ejército invasor. Dueño de la capital, Forey expidió un manifiesto en el que atacaba al gobierno de Juárez, pero prometía mantener en vigor las leyes de desamortización y nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos promulgados por el gobierno liberal, lo cual molestó mucho a los conservadores. Por decreto de Forey, el ministro Saligny nombró una junta superior de gobierno compuesta de 35 personas para que eligiese a los encargados del poder ejecutivo. Para estos cargos fueron designados con carácter de propietarios los generales Juan N. Almonte, Mariano Salas y el arzobispo de México, don Pelagio Antonio de la Bastida. Enseguida, se organizó una junta de notables compuesta de 215 miembros distinguidos por sus ideas conservadoras y que presidía don Teodosio Lares. Esta junta de notables aprobó las siguientes proposiciones el 10 de julio. La nación mexicana adopta por forma de gobierno la monarquía moderada, hereditaria, con un príncipe católico que tomará el título de Emperador de México. La corona imperial será ofrecida al príncipe Fernando Maximiliano de Austria. Y mientras,
una comisión de prominentes conservadores mexicanos iba a Europa a ofrecer la corona imperial de México al archiduque Maximiliano, al mismo tiempo que los miembros del poder ejecutivo comenzaron a funcionar como regentes del imperio. Al mismo tiempo, el ejército francés, auxiliado por los intervencionistas mexicanos, había ido extendiéndose por todo el interior del país a medida que Juárez, perseguido por las fuerzas franco-mexicanas, continuaba su penosa retirada hacia el norte. Por entonces, el ejército republicano fue puesto a las órdenes de Comonfort como general en jefe y organizado en 5 divisiones comandadas por Porfirio Díaz, Manuel Doblado, Jesús González Ortega, José López Uraga y Felipe Berriozábal.